Saludos, mi nombre es María Inés Garay Cortés y junto con mi compañera Francis Quintero vamos a presentar nuestro anteproyecto de investigación, vinculado con la competencia investigativa y formación de los docentes de Derecho en la Universidad Católica del Táchira, el subsiguiente UCAT. Ahora bien, la educación universitaria es un derecho humano. En la actualidad, en Venezuela, enfrenta diversas situaciones que la han disminuido. A pesar de ello, la ley de las universidades obliga o indica de manera expresa que la enseñanza universitaria debe tener tres facetas: la docencia, la investigación y la extensión. La primera se practica con facilidad en las aulas de clase. En el caso de la extensión, a través de las múltiples actividades que los docentes realizan de manera extracurricular o vinculadas con su actividad docente o cargo administrativo que se desempeña. Es en el caso de la investigación donde podemos determinar o podemos observar la mayor falla en nuestra casa de estudio. Pero hablemos de ella. La Universidad Católica del Táchira pertenece a la Diócesis de San Cristóbal. Sin embargo, es regentada bajo la Compañía de Jesús. Ella está ubicada en la ciudad de San Cristóbal, específicamente en el parque universitario denominado Universidad Católica del Táchira, municipio de San Cristóbal. De tal manera que nuestra investigación tiene como contexto la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la mencionada universidad. ¿Qué sucede? En la actualidad contamos con una plantilla de 35 docentes. ¿Okay? Y a propósito de la celebración del Día del Docente Universitario, se entregan reconocimientos a cada uno de los miembros según las actividades investigativas y de extensión que presenten. Por ejemplo, en el decreto que correspondía al acto y a la realización del acto mismo, se pudo observar que solo 9 de los 35 presentaron sus trabajos investigativos o los reportaron. Esto es una disminución alarmante respecto al mismo decreto del año próximo anterior. Existen entonces múltiples causas que pueden generar ese problema, tales como formación metodológica escasa o como exceso de carga laboral o poco apoyo para las publicaciones por parte de la institución. En la siguiente lámina podemos observar el diagrama de espina de pescado, donde se plantea de manera gráfica las posibles causas de nuestro problema. Una vez que se reflexionó sobre tal situación, nos planteamos los siguientes objetivos. General, explorar la influencia de la formación continua en el desarrollo de competencias investigativas en los docentes de Derecho de la Universidad Católica del Táchira. Para ello, los objetivos específicos son: caracterizar las percepciones de los docentes sobre la relevancia y el significado de la investigación en la formación permanente de los docentes de Derecho de local. Identificar la influencia de la competencia investigativa en la práctica pedagógica de los docentes de Derecho de local. Analizar el impacto de la competencia investigativa en la formación permanente y la producción de un conocimiento pedagógico de los docentes de Derecho de local. ¿Por qué se justifica la investigación? Desde 4 aristas. La primera, la social. Hay que fomentar la capacidad de investigación de los docentes universitarios. Las principales partes interesadas se benefician de esta iniciativa, que incluye a la sociedad, a los estudiantes y a la comunidad académica. La segunda es la educación científica. Esto consiste en el análisis de la correlación entre la formación continua y las competencias de investigación, ya que sus contribuciones científicas se caracterizan por generar conocimiento sobre metodologías eficaces. La justificación práctica. Sencillamente, la investigación proporciona instrumentos tangibles para las instituciones educativas. Esto como por ejemplo en el caso de formular políticas educativas basadas en evidencia empírica para fortalecer las iniciativas de la investigación universitaria. Y finalmente, una justificación metodológica, ya que la investigación emplea una innovadora metodología desde la visión de la fenomenología hermenéutica. La triangulación de datos mediante las entrevistas garantiza el rigor del análisis cualitativo.
Muy buenas tardes, compañeros, profesora. Bien, continuando con la presentación del anteproyecto de investigación, en esta oportunidad me corresponde presentar los antecedentes. En cuanto a los antecedentes internacionales, se encuentra el estudio realizado por Hidalgo y otros en el año 2024 en cuanto a las competencias investigativas de docentes y estudiantes de la carrera de Derecho, realizado en el país Ecuador. Otro antecedente muy importante en el ámbito internacional es el realizado por Brenes Martes en España en el año 2021, titulado Diseño y evaluación de un programa para el desarrollo de competencia investigadora en la formación inicial de docentes, percepción del alumnado y profesorado. Por otra parte, en cuanto a los antecedentes nacionales, podemos destacar el estudio de Díaz Cruz y otros en el año 2024, realizado en nuestro país, Venezuela, titulado Competencia investigativa y el desarrollo profesional docente. Y finalmente, en cuanto a los antecedentes regionales, destacamos el estudio realizado por Acosta y otros en el estado Táchira en el año 2024, titulado Las competencias investigativas de los docentes universitarios y la producción científica de los estudiantes. En cuanto al marco teórico, encontramos el bagaje de teorías de autores que dan cuenta de la investigación. Entre ellos encontramos a Sevillano, en el año 2005, quien trabaja la categoría conceptual enseñanza y dice que es un concepto eh, donde hay una acción intencionada y unos objetivos eh, determinados. También encontramos el estudio de Díaz Quero, realizado en el año 2006, en cuanto a la categoría conceptual formación docente. Para este autor, la práctica pedagógica se clasifica en dos vertientes, a saber, la práctica pedagógica y el saber pedagógico. Para Díaz Quero, los conocimientos que son construidos de manera formal por los docentes y también de manera informal son producto de estas interacciones personales y también institucionales. Finalmente, en cuanto al marco legal, podemos encontrar su fundamentación en las normas constitucionales, también en el reglamento de universidades, junto con la ley de universidades. En todo este fundamento legal se establece que las universidades son instituciones que proveen un servicio público, que están al servicio de la nación. Bien, en cuanto al marco metodológico, en cuanto al objetivo específico, caracterizar las percepciones de los docentes sobre la relevancia y el significado de la investigación en la formación permanente de los docentes de Derecho de la Universidad Católica del Táchira, utilizaremos como informantes a los docentes. En cuanto a la técnica de recolección, la entrevista en profundidad, el instrumento, el guión de entrevista y la técnica de análisis de datos, el análisis de entre la entrevista. Igualmente, eh, la identificación de la influencia de la competencia investigadora en la práctica pedagógica de los docentes de Derecho de la UCAP. Los informantes, en este caso, serán los docentes, la técnica de recolección de datos, la entrevista en profundidad, el instrumento a utilizar, el guión de entrevista y la técnica de análisis de datos, el análisis de la entrevista. Y finalmente, en cuanto al objetivo específico número 3, analizar el impacto de la competencia investigativa en la formación permanente y la producción de los conocimientos pedagógicos de los docentes de Derecho de la UCAD. Los informantes, en este caso, son docentes con una técnica de recolección de datos de entrevista de profundidad, un guión de entrevista y el análisis de la entrevista en cuanto a la técnica de análisis de datos. En cuanto a la muestra intencional, esta está caracterizada por el siguiente perfil o criterios de selección.
abogados con más de 5 años de experiencia profesional, también docentes con trayectorias en educación jurídica con más de 5 años de servicio, así como profesionales universitarios con estudios de cuarto nivel aprobados en curso, docentes que realizan o han realizado investigación académica y finalmente docentes con experiencia laboral en el aula que enseñan. Finalmente, colocamos a disposición las fuentes consultadas para la investigación. Por su atención, muchísimas gracias.